Hola, buenos días, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión de Entrecanos del martes primero del tercer mes de 2022, en que vamos a platicar de los cuentos. Y en la mañana que estaba yo preparándome para esto, pensaba yo, bueno, ¿cuántas frases no hay que se dicen relacionadas con cuentos, ¿no? Te cuenteo, cuéntame otra de vaqueros, cosas así, y tantas maneras de que podemos expresarnos a través de los cuentos, para bien y para mal. Y tengo una invitada especial desde Monterrey, desde la hermosa, yo digo la hermana República de Nuevo León. Y yo soy Garza, ¿verdad? Además, Sí, entonces, ahí en Nuevo León nos acompaña Zaira Eliette Espinosa. Zaira, bienvenida, gracias, buen día, gracias por tu tiempo, gracias por tu entusiasmo y por lo que nos vas a platicar. Bienvenida. muchas gracias, Luis. Buenos días a todos los que nos acompañan. Qué bueno que están aquí en una misión más de Entrecanos. Saludos a toda la comunidad de Entrecanos. Para mí es un placer y un honor que me hayan invitado. Al principio, así como que me saqué de onda, hay una comunidad, porque casi siempre las invitaciones son así como muy abiertas, pero cuando me hablaste, Luis, de que había una comunidad que era asidua a este tipo de charlas y encuentros, me entusiasmó mucho porque es algo que se logró ahora con la pandemia, pero sostenerlo, mis respetos, Luis, muchas gracias. Gracias, gracias, Zaira. Te voy a presentar, si me das oportunidad, por favor, porque generalmente Claro. lo que hacemos, Zaira Eliette Espinosa es regia, es de Monterrey, Nuevo León, nació en 1977. Ella es poeta, fíjense qué interesante, poeta, gestora cultural y editora. Su poesía ha sido incluida en antologías de México y Canadá. Compiladora del libro El sueño y el sol, poetas jóvenes de Nuevo León, nacidos entre 1985 y 1993, por Ediciones Intempestivas Monterrey 2011. Es autora del poemario Hierba de los Días de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2011. Becaria por el Centro de Escritores de Nuevo León, PECDA 2007, en el rubro de poesía. Obtuvo la beca de edición Juan Grijalvo con Aculta 2015. Fue consejera vocal de literatura para Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León 2013-2016 y también del periodo 2019-2022. Actualmente es gestora de proyectos e iniciativas literarias y culturales. Hizo 50 emisiones de periodismo cultural conduciendo el programa Vitrales para el medio 15 Diario TV. Ha sido promotora de la campaña Libros que suenan para radio y televisión. Mantiene una columna semanal en el periódico El Horizonte de Monterrey. A ver, pero eso lo dice rápido y poco, pero yo he leído a Zaira a través del chismógrafo que es Twitter, y a veces, ¿sí o no? Sí, Todas esas redes sociales son chismógrafos, o sea, nos enteramos sí, si la totalmente. familia se enfermó, si andas de viajes, y ya se Que si enfermó. andas enojada, que si... Ajá, pero se cambia de ropa y lo pone, no, se despierta a media madrugada y dice lo que se me olvidó hacer, ahora cómo lo hago, cómo me actualizo, en fin, tantas cosas que luego uno dice, ¿de dónde saca la idea de contar? Porque está uno contando. Zaira, cuéntanos, por favor. Gracias, Luis. Pues, pues simplemente viene de la cuestión de reconocer, ¿no? De reconocer lo que te rodea y también lo que tienes en tu interior. Creo que aquello de decir, ay, lo dije o lo pensé en voz alta, siempre hay una narrativa en nuestra vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿no? Y siempre hay maneras de manifestarlo y hay receptores, ¿no? Y independientemente de que si vivimos solos o no, como en mi caso, pero bueno, tengo mascotas, pues ya hay un receptor ahí, ¿no? Y yo soy receptora de ese ser con vida y ese ser con vida es receptor de mis locuras. Entonces, de repente esta facilidad que te dan las redes sociales de expresarte y de pensar algo. Y lo más padre es cuando publicas algo, no sé si habrá gente que le haya pasado, que publicas algo que dices tú no tiene chiste,
pero que resulta que mucha gente se identifica con lo que tú piensas, ¿no? Porque le ha pasado, porque lo está viviendo, porque ya lo identifica y dices, ah, o sea, es algo general, ¿no? O sea, si me gusta tal cosa, si me disgusta tal cosa. Y es como una comunión que precisamente hace que se haga una comunidad muy especial y que se te reconozca y que tú reconozcas a los pensamientos de la otra persona, ¿no? Entonces creo que esa es una de las bondades que nos ha dado esto de las redes sociales, algunas, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Como todo, hay cosas buenas, cosas malas, pero enfoquémonos en lo bueno, caray. Malo ya hay, y hay mucho, y ese será solito, solito, Ujú. pero lo bueno, caray, lo bueno es de la comunicación oral, la comunicación escrita, la comunicación a través de la música, a través del arte. ¿Cuántos medios no hay? Y se ha confirmado, fíjate que yo creo que la pandemia, vamos a verle lo positivo, porque bueno, a todos nos afectó de muchas maneras, pero ha dado pie a que nos identifiquemos y a que valoremos la comunicación. Mucha gente jamás ha ido, por ejemplo, a una terapia psicológica y ni lo hará, pero el simple hecho de tener receptores en redes, a veces le ha ayudado más que una terapia, ¿no? Porque la gente te puede coachear, ¿no? Te puede guiar por un camino de motivación, de decir, bueno, tú vales, tú no estás sola, y así le pasa a mucha gente. Yo creo que eso, es para valorarse. Y también la cuestión de las artes, como tú dices, impulsó mucho más que nunca la creatividad. La gente que sabe hacer cosas con sus manos, con su boca, con su talento, empezó a decir, pues yo tengo algo que hacer, yo tengo algo que decir, y empezó a manifestarlo, y eso nos sacó a mucha gente del hoyo, ¿no? Y saber que podemos dar algo más allá de ir a nuestro trabajo 8 horas y regresar y decir, no, pero yo tengo más que dar, ¿no? Yo aquí estoy en mi casa y puedo hacer lo que me gusta y lo puedo compartir. Esa palabra compartir es súper esencial en estos tiempos, y la cuestión de hacer nuestros espacios, que todos se transformaron en multifuncionales. La casa se volvió estudio, el estudio comedor, el comedor oficina, el oficina. De repente dejamos de cuadrarnos en que la casa es sala, comedor, cocina, recámara, sino que la casa es todo. O sea, es salón de juegos, es taller de arte, es salón de cine, De es yoga, oficina. Ajá. Entonces, de yoga o para hacer ejercicio. sí, gimnasio, meditación, valoramos más nuestros espacios porque se volvieron más nuestros, nos los apropiamos, no, dejamos de ir a dormir nada más o de considerarlos en la forma cuadrada que se considera un espacio, ¿no? ¿Y qué hace que un espacio, bueno, qué provoca o qué catapulta un espacio que se hace diverso y multifuncional y divergente? Pues que se creen historias, ¿no? Empiezas a ver cosas donde no las hay, y me refiero al buen sentido de la palabra, ¿no? De repente empiezas a conjugar el espacio donde estás con la palabra y empiezas a contar la historia. Yo estoy aquí, me levanté, desayuné, y empiezas a armar tu vida en una secuencia que antes no la armabas. Porque no es lo mismo llegar en la tarde, ya hablemos de prepandemia, pospandemia, bueno, todavía no se acaba, pero bueno, llegar y contarle a tus amigas, no, pues fui al trabajo, hice esto, y ahí empieza la narrativa. Pero cuando no hay toda esta dinámica y estás encerrada en tu casa, tienes que empezar a cambiar tu narrativa, ¿no? Y ahí es donde es lo interesante, Luis, yo creo. Mucho, y hemos tenido que aprender, olvidándonos de la nueva normalidad, hemos tenido que aprender que los medios de comunicación, como este que estamos usando ahora, Ujú. como las videollamadas por WhatsApp, es lo que hay. Si bien es cierto que a lo mejor un día nos vemos tú y yo en un restaurante en Monterrey para comer, y vamos a darnos un abrazo, vamos a saludarnos de beso, Padrísimo. cachete, como es lo tradicional. Bueno, hoy no hay. El abrazo es virtual, la cercanía es virtual, la convivencia es virtual, pero la hay. Si Y hay esto calidez. nos hubiera pasado hace, no sé, 5 o 10 años, estaremos vueltos locos porque
había teléfonos y teléfonos, pero Y ya. ahorita cuando ves te veo, aquí está Zaira, ¿cómo estás? Qué bonita sonrisa, yo qué sé, pero antes era de otra manera, y hoy hemos tenido que acostumbrarnos a que a lo mejor una celebración de cumpleaños, el Día del Niño con mis nietos, de hace 2 años, hicimos una comida por internet, por Zoom, Ay, qué con mis curioso, nietos, ¿verdad? con mis nietos. Les mandé Ay, sí. pizza a su casa, les mandé refrescos a sus casas, porque están regados por distintos lugares, y comimos los 5 nietos y yo juntos en una comida, pero es lo que hay. Hemos tenido que Lo que acostumbrarnos a hay. eso. Ya no, eso de las nuevas tecnologías, pues ya no son tan nuevas, ¿no? Yo creo que ya las tecnologías ya son parte de nosotros, ya los niños nacen sabiéndole picar al play, al pause y al todo, y hasta del descargar, ya le saben la flechita, ya te descargan cosas, entonces, bueno, vivamos con ello, disfrutémoslo, y sobre la marcha, aprendamos a contar historias, que es de lo que queremos hablar ahora con este público que nos está viendo. Seguramente ya están entrando. No puedo yo, no alcanzo a ver yo si están ya conectándose, pero pues de eso se trata. No solamente conectándose, sino déjame que entonces, mientras tú te preparas, porque por ahí tienes una presentación, déjame decirte que ya Yolanda Luna, ella está en San Miguel de Allende, Guanajuato. Saludos a San Yo, Miguel. buen día a todos y a todas. Emilia Encuentro Counseling, ella está en Buenos Aires, Argentina. Un saludo a Buenos Aires. Hola, buen día desde Buenos Aires. Rose Oriano Favela se escribe, hola, muy buen día. Ladies está en Venezuela y escribe, hola, buenos días, que por cierto, voy a hacer un Venezuela. paréntesis. Permíteme, por favor, felicitar públicamente a Ladies. Es una de las personas más activas que tenemos aquí en la comunidad, que nos aporta infinidad de historias, comunicaciones, publicaciones, felicitaciones, flores, yo qué sé, apapachos, y ella cumple años hoy. Así que ¡Ay, aprovecho para felicidades! Muchas enviarle, felicidades hasta allá, hasta Venezuela, y qué bueno que se conecta hoy, y qué honor, porque pues el día de cumpleaños, que esté conectada, qué bueno. sí, y luego déjame que le estoy poniendo aquí bienvenida, porque a todo el mundo le trato de escribir. Mar Rodríguez también, y nos saluda, buenos días a todos. Y por aquí vi, y ya me lo salté, pero ya lo vi, y aunque ahorita no lo leí, Pedro Atúncar, de Perú, dice, buen Hasta Perú. día, comunidad. Y Adela Ramírez Muñoz, buenos y hermosos días, bendiciones. No sé en dónde está ella, pero Adela también está conectada. Bienvenidas, bienvenidos todos. Qué Gracias que nos bueno, acompañan. Adelante, por favor. qué bueno. Pues déjame esto de compartir la pantalla. Yes. eh, no sé, Ya aquí. está. Ya se está viendo. Ahí está. Ahí Ya, la ven, ¿verdad? Está claro. muy grande, pero bueno. Primero que nada, vamos a hablar de microcuentos, macro historias, porque los microcuentos, cuando uno escucha la palabra micro, se lo relaciona inmediatamente con algo pequeño, pero no estamos hablando de pequeñas historias, estamos hablando de grandes historias, y más adelante les voy a contar por qué. Voy a avanzar. Ay, ¿cómo le avanzo? Ahí está. Ahorita lo que estábamos hablando, Luis, de las historias que nos rodean, estamos acostumbrados siempre a escuchar historias del pasado, del presente y de construir historias para el futuro. Eso es de ley, como de cajón, como decimos por acá, ¿no? Siempre a veces no nos damos cuenta de esa naturaleza de la narrativa que enriquece todo esto. Escuchamos una historia de alguna tía, de nuestros abuelos, y la dejamos ir porque es una historia, ¿no? Es una historia, pues, que ya se ha contado mucho en la familia, pero esa historia nos pertenece, nos forma, nos da identidad, y si no la registramos en nuestra memoria y la vamos pasando, pero también al mismo tiempo se va transformando. Entonces, la idea es empezar a reconocer las historias en lo que nos rodea, lo que nos cuentan, lo que vivimos, lo que percibimos, y también empezar a verlas hasta lo que nos presentan como algo muy superficial, por ejemplo, un comercial de televisión. Los comerciales de televisión muchas veces están armados como historias.
Contemos que son, creo que ya antes eran como 30 segundos de un comercial, ahora como que es menos porque se ha hecho todo más veloz. Pero, por ejemplo, si vemos comerciales tipo las tiendas departamentales, no sé, en otros países, porque ahorita ya me dijiste que hay gente de otros países viéndonos, pero por ejemplo en México, los comerciales del Palacio de Hierro, por ejemplo, Gol, Te voy a pasar la factura, ¿eh? Sí, que no sé. Pero bueno, pero ese tipo de tiendas departamentales de repente empiezan con la imagen de una mujer que sale de un lugar y luego cruza la calle y luego esa es una historia, hay una secuencia narrativa y esa secuencia narrativa la tenemos ya lo repito, en los comerciales, en el cine, obviamente, los cortometrajes. Ahora lo vemos mucho incluso en podcasts, en programas de radio que son muy breves y te cuentan ya algo. Y hay una estructura, hay algo que ahí nos presentan y no nos damos cuenta, pero ya está preparadito para que lo digiramos como historia, ¿no? O sea, que sea como esa secuencia y la recordemos, ¿no? En nuestra mente. ¿Cómo se cuenta una historia? Bueno, pues yo pongo aquí 3 formas, que es la oral. La oral puede ser así, como nos lo cuentan las abuelas y como nos lo cuentan los padres. Puede ser incluso en términos de oído, pues un corrido, ¿no? O en este caso puede ser un tango, puede ser en la cuestión musical, una ópera, hay una historia musical de oído. También está la manera escrita, bueno, la manera escrita es la más conocida, porque de ahí se deriva toda la historia hecha, los libros históricos, las novelas, se puede derivar en la crónica, en el cuento precisamente, en los relatos, etcétera, ¿no? Y en la gráfica van las historias que se cuentan con pictogramas o la novela gráfica con el cómic. Hay muchas maneras de contar una historia, ¿no? Y eso es más visual, ¿no? La gráfica, pues desde tiempos de los petroglifos se contaban historias, ¿no? Entonces creo que hay muchas maneras de contar una historia y las historias son las que nos forjan, las que nos hacen ser lo que somos y no olvidar que somos personas con un storytelling, ¿no? Como le dicen ahora. Y bueno, en tipos de historias yo pongo 3 aquí, claro que hay muchas más. Estas 3 se derivan una cantidad enorme de ramificaciones y de términos que identifican, porque estamos acostumbrados, como siempre, ya sabemos, a ponerle etiquetas a todo. Pero bueno, está la novela, que cuando hablamos de la novela, ustedes identificarán que, bueno, pues hay novelas grandes, novelas con muchos personajes, con muchos episodios, y eso pues es una historia, macro historia, ¿no? Los cuentos, pues tenemos muchos tipos de cuento, y vamos a ver un tipo de cuento. Y la crónica, que es una manera más así como de relato, que está más ligada como al periodismo, la crónica que te cuenta lo que está sucediendo muy, muy al paso de lo que se ve, las descripciones de lo que se ven de inmediato, ¿no? Pero aquí nos vamos a concentrar en el cuento. Les voy a pedir, bueno, al final, si tienen alguna pregunta o algo, pues que vayan poniéndolo ahí para que, ya tú me dirás, Luis, porque yo no puedo ver la pantalla aquí de Facebook. Yo te las leo, no te preocupes, yo te las leo. Dice que es un cuento. Bueno, vámonos a la definición más básica de cuento, ¿no? Es una narración breve, oral o escrita, en la que se narra una historia de ficción con un reducido número de personajes, porque no es la novela. La novela sí puede tener 20, 30, 40 personajes. El cuento es más limitado. Y una intriga poco desarrollada, un clímax y desenlace final rápidos. Esa es como la estructura del cuento y la que nos enseñaron en la escuela, ¿no? O sea, entras en la introducción, va a llegar un momento en que va a haber un clímax donde el cuento te jala, te sube y luego te suelta al desenlace, ¿no?
Esa estructura al paso del tiempo ha cambiado mucho. Ya ahorita la astucia de los escritores va más allá de la estructura. De hecho, eso es lo que hace que el lenguaje siempre sea dinámico, ¿no? Hay cuentos que empiezan por el final, hay cuentos que tienen su clímax al principio, y así se van haciendo las ideas de los cuentos acorde a la inquietud del mismo escritor, ¿no? Recordemos que los escritores y escritoras son confeccionadores, son carpinteros, como decía Gabriel García Márquez, hacen de la palabra cosas, ¿no? Crean. Entonces, al momento de crear, así como creas un mueble y dices, ay, aquí le pongo esto, y aunque sea fuera de lo común, en la escritura y en el desarrollo de la literatura es así igual. El escritor es un artesano de la palabra. Entonces, sí, hay un canon que dice, la narración es así, 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 por estructura, así es como lo básico, pero la idea es salirnos, ¿no? Como te decía ahorita, los espacios, no hagamos nuestra sala nada más sala, hagámosla todo, ¿no? Porque eso es lo que nos va a ampliar el panorama de todo lo que nos rodea. Entonces, eso es básicamente lo que es un cuento. Aquí les presento uno muy breve, que por muchos años se consideró el cuento más breve del mundo, tiene 6 palabras. En inglés se dice For Sale, Baby Shoes Never Worn. En español se tradujo a Vendo zapatos de bebé sin usar. Esto lo publica Ernest Hemingway y es considerado precisamente bueno, ya no es el cuento más breve del mundo, pero en un tiempo usar 6 palabras a raíz de este cuento era como lo más breve. Incluso se generaron series en Estados Unidos, bueno, en habla inglesa, que le llamaban 6-word stories, historias de 6 palabras, y se empezó a hacer todo un ejercicio. Fíjate, Luis, antes de que Twitter existiera. Sí, O sea, claro. la síntesis, el ejercicio de lo minimalista, de la brevedad, ya mucho antes ya no había ni tecnología y ya empezábamos a explorar este universo del cuento breve, ¿no? ¿Qué me dice este cuento? O sea, dirías tú, ¿por qué es un cuento si no tiene toda esta estructura y todo? La tiene, pero no la vemos, ¿no? Y sabemos que la tiene, pero no la vemos, porque la hacemos en nuestra cabeza. ¿Qué podemos interpretar de este cuento? Vendo zapatos de bebé. Perfecto. No sabemos o podemos imaginar si es una tienda, si es una persona, si es una mujer, si es un hombre. Podemos darle infinidad de opciones. Cuando dice sin usar, ¿qué nos dice? Una Infinidad de tragedia, cosas. Sí. se los encontró, o sea, tenemos ahí uno o más de un personaje sintetizados en 6 palabras, ¿no? Es la maravilla del cuento breve. Pasamos a otro, por ejemplo, está voy a subir aquí. El mensaje. Una mujer está sentada sola en una casa. Sabe que no hay nadie más en el mundo. Todos los otros seres han muerto. Y golpean a la puerta. Bueno, golpean a la puerta. Es de Thomas Bailey Aldrich. También es considerado uno de los primeros cuentos que se hicieron virales en aquel entonces. Estamos hablando de principios del siglo pasado. Y que es muy breve. Y también nos da una infinidad de interpretaciones. Y es cuando se empieza a considerar también como parte del cuento el título. Entonces, empezamos a hacer una interrelación entre título, cuerpo, y el final lo empezamos a desarrollar de una manera, pues por eso digo que macrohistoria, no es un microcuento, pero es una macrohistoria. Aquí tenemos ya una interpretación de tema
de pasado, de presente y de futuro, ¿no? O sea, si nos ponemos a analizar este cuento, por ejemplo, da para una clase entera, ¿no? Y nos puede dar toda esa intensidad que tiene un cuento más largo, ¿no? Entonces de aquí viene la cuestión de cómo llamarle, ¿no? A este tipo de narraciones. Se les llama cuento breve, microrrelato, microficción, microcuento, minicuento. En toda Latinoamérica tiene diferentes, a veces lo abordan de diferentes maneras. Nanocuento, nanoficción, a veces cuando es así muy pequeño, como el de Hemingway. El cuento bonsai, que me encanta ese término porque es como algo natural, así, muy, pero pequeñito, que está adornadito, me encanta. En Estados Unidos le llaman flash fiction o sudden fiction. Flash porque es así de rápido la lectura y igual te da así. Y sudden fiction es porque es como un sobresalto, como que te da esa acción, pero de manera muy rápida, ¿no? El cuento hiperbreve, que el cuento hiperbreve pues es ya como con más estructurado, como lees una hiperbrevedad, ¿no? Te vas más allá del cuento. Entonces, ¿qué es lo que hace que todo esto tenga más o menos, o más bien igual, la misma línea o característica? Pues es que es breve, obviamente. Estamos hablando de algo muy minimalista. Es muy narrativo al mismo tiempo, muy narrativo. Es lúdico. Juega también con la mente del lector, o sea, quiere atrapar al lector, porque si en un cuento hay estos ganchos que le llaman también cliffhangers, el microcuento también tiene que tener su cliffhanger, su gancho, ¿no? Entonces, a veces lo lúdico te apesca, ¿no? También una otra característica es que es híbrido. En esa hibridez mezcla realidad con la ficción. Se puede jugar ahí entre una cosa y otra, ¿no? Y bueno, pues la idea es que sea como ficción, pues que se desarrolla sobre todo del lado del lector, ¿no? Pues ya se lo saben todos, ¿no? Ya aquí es mi ejemplo latinoamericano, ¿no? Augusto Monterroso, este escritor guatemalteco, escribió este cuento que ha sido, yo creo que el cuento más citado y memorizado de la historia de todo, el dinosaurio. Y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Se puede considerar un verso, es prosa, es de una calidad en términos de ganchar, pues de todas las formas, ¿no? ¿Qué hace que esto es un poco metaficción también, incluso porque estamos hablando de dinosaurios que tienen que ver con la era que no vivimos, pero al mismo tiempo, si la traspolamos a donde vivimos, el dinosaurio tiene otro significado político, literario. Bueno, es que es impresionante. Y este cuento, bueno, son 3, 6, son 8 palabras, y luego si contamos el título, que también de repente cuenta así, pues no es el cuento más breve en habla. Por un tiempo se consideró el más breve en castellano, ¿no? Pero no, porque les voy a presentar otro mucho más breve, que sí es de 6 palabras. Se llama El Emigrante. ¿Olvida usted algo? Ojalá. Y te dice, no una, 1000 historias, y no una historia breve, sino una macro historia, ¿no? Luis Felipe Lomelí es un escritor joven de Guadalajara, avecinado acá en el norte mucho tiempo, y ahorita en Estados Unidos, y él hizo y ahora se considera el cuento más corto. No, si alguien conoce a uno más corto que este en español, aunque hay un intento que se hizo y que ya en teoría del microcuento se analizó mucho, y es uno, no me acuerdo el autor, que decía biografía como título, y el cuento era Yo. Y quiso alborotar el avispero de los cuentistas y microcuentistas, y no pasó.
no pasó, ya hay muchos argumentos por los cuales ya no te pases, ¿no? Pero tiene que haber un poco más. Por ejemplo, aquí en el emigrante, pues el título ya nos dice mucho, el título nos abarca así ya una condición humana y un diálogo, como la narrativa tradicional que implica a veces que te da diálogos. Olvida usted algo y ya te abre todo un panorama y dices, ojalá, ¿qué necesito olvidar este personaje? Estamos hablando aquí de dos personajes, digamos, ¿qué necesito olvidar? ¿Por qué? Te abre un panorama muy, muy amplio y tiene lo que todos los cuentos deben de tener y novelas, la narrativa, que es algo que llaman el efecto único. Cuando uno, y no nada más cuando uno lo escribe, sino cuando uno cuenta una historia, y te pasará, Luis, cuando cuentas un chiste o una historia, siempre hay esta cuestión de el efecto único. El efecto único es lo que queremos provocar, ese efecto que queremos provocar. Entonces, a veces te lo propones y a veces sale normal, o sea, así de chiripa, ¿no? Pero cuando dices, yo quiero provocar inquietud o angustia, digamos, o curiosidad, ese es el efecto único. Entonces, el escritor, a lo largo de toda su escritura o del desarrollo creativo, tiene que nunca olvidar el efecto único, porque si tú pierdes ese foco, al final no vas a provocar nada. O sea, se te va a ir por otros lados, ¿no? Entonces, por ejemplo, el efecto único, ya a manera de lectora, pues se puede interpretar de muchas maneras. Aquí, a mí, el emigrante como efecto único me da eh, un poco de angustia o nostalgia, ¿no? Entonces, porque pues estás dejando algo atrás, estás cambiando, quieres olvidar, este rollo de la memoria, bueno, muchas interpretaciones, ¿no? Entonces, creo que el efecto único es súper, súper importante para que el cuento tenga esa resonancia. Esta, por ejemplo, es también, o sea, es una minificción, se llama La ardilla verosímil, lo voy a leer rapidísimo. Un hombre es amigo de una ardilla que vive en el jardín de un conocido financista. Trepando de un salto al alféizar de la ventana, la ardilla escucha conversaciones clave acerca de las oscilaciones de la bolsa de valores. Usted no se sorprenderá en absoluto si le cuento que el amigo de la ardilla se enriquece rápidamente con sus inversiones. Pero yo sí estoy sorprendida. No dejo de preguntarme por qué usted está tan dispuesto a creer, sin un instante de duda, que una ardilla pueda entender conversaciones clave acerca de las oscilaciones de la bolsa. Entonces, esa es una breve historia de Ana María Shua, que es una de las microficcionalistas más reconocidas en Latinoamérica, ella es argentina. Y aquí vamos de nuevo a hablar sobre la extensión. El cuento tradicional, cuando hablamos de cuentos y cuentos sin hablar de minificción, el cuento es aproximadamente, se considera aproximadamente de 80 cuartillas. Estaba hablando páginas, ¿no? Las páginas. 80 páginas es como la extensión máxima para todavía considerarse un cuento. Eso implica más o menos como unas 2 horas de lectura, que es como ver una película. Es una película dura 2 horas, más o menos. Si un cuento se tarda uno en leerlo 2 horas, es un cuento, ¿no? Y en la microficción, sí estamos hablando de extensión muy limitada, o sea, una microficción es una cuartilla, o sea, una hoja máximo. Estamos hablando de unas 500 o 400 palabras, ¿no? Es lo máximo. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de una minificción que no pasa ni de la media cuartilla, son varias líneas. Y eso es lo que hace que sea considerado ya como para términos prácticos, es una microficción, punto, ¿verdad? Que también otra de las características que tienen los cuentos, o bueno, que los microcuentos y que se pueden clasificar, por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre el cuento de Hemingway, la de los zapatos, de venta de zapatos de bebé
nunca usados. For sale, new shoes never worn, algo así. ¿Y cuál sería la diferencia entre el de Hemingway y el de Monterroso, el de dinosaurio? Bueno, pues aquí la maravilla es que Hemingway trata un tema realista, o sea, está agarrando un tema real de la vida. O sea, te presenta una problemática real, ¿no? Hay una tragedia, hay algo, ¿no? Y el de Monterroso se va a lo fantástico, tiene esta índole extraordinaria, esta cuestión de que es un caso curioso, ¿no? Pues como que se despierta y un dinosaurio está ahí todavía, ¿no? Todo este hecho sorprendente de como que es más ciencia ficción o ficción o lo fantástico. Entonces, en el abanico de las posibilidades de la microficción está eso, está como que la realidad y todas las gamas hasta llegar a lo fantástico, ¿no? Y casi siempre lo breve se presta a lo fantástico. Pero pues la maravilla es que los escritores puedan oscilar de un lado a otro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de aquí de Ana María Shua, pues ella empieza como una cuestión muy de realidad, pero al mismo tiempo es fantástico porque pues cómo, ¿no? Y hace esta gama también pues bastante auténtica, ¿no? No hay lugar común. El cuentista, por ejemplo, ruso Chekhov decía pues que una descripción auténtica de la naturaleza pues tiene que ser muy breve, muy concisa, tiene que tener un efecto así determinante y totalizante. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, con muchas minificciones, tienen que agarrar un efecto así totalizante, ¿no? Por ejemplo, es de Wisława Szymborska, ella es premio Nobel, dice Vietnam, mujer, ¿cómo te llamas? No sé. ¿Cuándo naciste? ¿De dónde eres? No sé. ¿Por qué cavaste esta madriguera? No sé. ¿Desde cuándo te escondes? No sé. ¿Por qué me mordiste el dedo cordial? No sé. ¿Sabes que no te vamos a hacer nada? No sé. ¿A favor de quién estás? No sé. Estamos en guerra, tienes que elegir. No sé. ¿Existe todavía tu aldea? No sé. ¿Estos son tus hijos? Sí. Esto es considerado, bueno, es una historia, ¿no? Es toda una historia. Lo han puesto en libros de poesía, que también pues es muy poético, ¿no? Y aquí me recuerda también al caso de Ana María Shua que acabamos de leer. Ana María cuando empezó a escribir microficción, cuando no se entendía qué era la microficción todavía propiamente como ahora, hace 30 años, a ella le publicaban los libros y la catalogaban en las secciones de poesía. Y ella decía, no es poesía. Y era muy difícil sacarlos de ahí, ¿no? Porque incluso cuando se trajo su material a México, igual seguía estando en poesía, ¿no? Y este cuento, que yo sí le llamaría cuento de Wisława Szymborska, a pesar de que está, digamos que versificado, ¿no? Pues nos está dando un panorama inmenso, inmenso de posibilidades y es lo que hace que al escribir microficción tengamos esta macrohistoria detrás, ¿no? Y que la podamos entender y casi visualizamos. Esto es como podría ser hasta un cortometraje, ¿no? Se podría considerar hasta una mini película. Y el título, como te decía, está vinculado, ¿no? Dices tú Vietnam, ay Dios. Y aparte de esa temporal, y es pues se puede ubicar. Igual le pones, en vez de Vietnam, le pones Ucrania y va, y va a cuadrar, ¿no? O le pones Palestina y va a cuadrar. O sea, es muy universal este cuento. Pero nos ubica en tiempo y en circunstancia, ¿no? Exacto. Y bueno, también nos da esta perspectiva también como temática de la maternidad, ¿no? Y de la vinculación Sí. de la sangre, porque puede la mujer estar perdida en todo, pero si le preguntan, ¿estos son tus hijos? Ella está convencida, sí lo son y los va a defender y de eso no tiene duda, ¿no? O sea, háganle como quieran. Entonces es tan fuerte este texto y lo pueden encontrar, así como estos textos, Szymborska tiene cantidad, ¿no? Y es polaca y bueno, nos da mucho.
Y aquí es donde llegamos a este concepto del principio del iceberg. Lo más importante de un cuento se encuentra fuera del texto. Esto también lo contemplaba Hemingway. De hecho, él fue el que hablaba de esto. Y el arte de escribir consiste precisamente en saber qué dejar fuera. Al momento de... Y bueno, yo lo llevaría más allá del microcuento, ¿no? Esto también aplica a la novela, aunque la novela te da muchas licencias que pues por eso hay novelas de 500 páginas, ¿no? Pero saber qué dejar fuera, la criba para discriminar información, pues información que no se repita, información, perdón, que esté de más, la paja, digamos, esa autocrítica, esa manera de decir, pues, ¿para qué voy a aburrir al lector con tanto, no? O sea, necesita saber lo que es, ¿no? Lo que quiero decir y no darle tanto rodeo al asunto, es lo más importante y es lo más difícil de lograr. Esto, yo creo que el principio del iceberg es lo que más se trabaja en los talleres literarios, y si no se trabaja, ya deberían de empezar a considerarlo quienes estén tomando talleres literarios, porque es el principio también de la autocrítica y de la autoedición. A veces estamos muy apegados a lo que escribimos y ya no digo tanto la literatura, a veces incluso una carta, un mensaje, nos aferramos a las palabras de una manera que no debería ser, ¿no? Las palabras tienen que ir sueltas y tienen que embonarse, encadenarse para transmitir un mensaje, pero sin forzarse, ¿no? Entonces, me ha pasado, yo como editora, yo me dedico a la industria de los libros, desde la idea cero hasta la publicación impresa de los libros, y a veces me llegan textos para editar libros y historias o contenidos, ¿no? No nada más historias, contenidos. Y el escritor a veces se aferra mucho, es que como que le costó mucho trabajo escribir algo que cuando le dices, es que eso hay que quitarlo, híjole, ¿por qué? ¿Por qué? Si está bonito, si... Sí, pero ya lo repetiste como 5 veces, ¿no? La idea ya está, pero bien masticada. Y una cosa es repetir para reiterar y otra cosa es redundar y te cansa, ¿no? Entonces, sí hay maneras de identificar esos caminos, esos recorridos en la lectura, y cuando sabemos soltar es cuando mejor salen las cosas. Y cuando sabemos soltar eh, una idea que se repite y que no es reiterativa, sino que se repite, es cuando mejor salen las cosas. Entonces, creo que en la microficción, llegar al punto de decir, ya dije lo que tengo que decir y más allá de repetir una palabra o una idea, ya está hecho la microficción. Creo que es un gran ejercicio de síntesis y te da mucha habilidad mental, ¿no? Esto es básicamente pues lo que quería comentar. Nos quedan no sé cuántos minutos, Luis, pero si hay alguna participación, es el momento. No, no pasa nada, el tiempo es de nosotros, entonces, no, síguele porque está muy interesante. Yo quisiera agregar que cuando uno no tiene las historias completas, que es parte de los cuentos, no tener la historia completa, uno Ajá. siempre las completa. Y las completa a la manera de uno, como les debe entender uno y como se imagina que va a estar en el entorno que no conoció, el entorno que no leyó, el entorno que no estuvo a la vista, ¿no? Pero también funciona para mal. Esas mamás son preocuponas y que tienen que crearse las historias de lo que los hijos no les dicen por no preocuparlas y entonces acaban tejiendo historias que no necesariamente corresponden a la verdad y muchas veces son de cosas que no llegan a suceder, pero se crean historias también. Uno crea sus historias y completa las historias en su cabeza. Está el caso de cuentas tanto una mentira que es verdad, ¿no? Y al revés, cuentas tanto una verdad que ya la masticas tanto que igual y ya, pues igual es un mito, ¿no? Es una leyenda. Entonces, sí, a veces nos hacemos de ese tipo de construcción. No sé si llamarle construcción o deconstrucción o reconstrucción, o sea, tiene todos estos esquemas de posibilidades, pero creo que seríamos mucho más afortunados todos si
fuéramos más conscientes en la cuestión de contemplar y escuchar. Son dos actos muy minuciosos que se pueden dar de manera automática cuando ya los concientizamos. Si vamos al parque a caminar todos los días por recomendación médica, porque nos gusta, por lo que queramos, y hacemos 15 minutos en el parque diarios, si aprendemos a contemplar todo lo que nos rodea, desde estar sentados en una banca o cuando estamos caminando de un punto a otro, vamos a ver muchas historias en el camino. Así sea que tomemos el mismo camino todos los días va a haber diferentes historias o va a haber una historia que va a estar modificándose. Por ejemplo, la historia de los árboles. El mismo árbol tiene un ciclo de vida que al mismo tiempo es una historia durante todo su ciclo de vida, ¿no? Y si alguien llega y violenta o vulnera ese árbol en algún momento de su ciclo de vida, ya sea que corte una rama, ya sea que le raye, le raspe, ya sea, está alterando la historia, ¿no? Entonces, cuando nos percatamos de ese tipo de cosas, como a veces pasa cuando vamos en coche, decimos, ay, esa tienda no estaba ahí, ah, ya pusieron este bache aquí o esto, nos damos cuenta de cómo están cambiando las cosas y ahí hay una historia detrás, ¿no? Entonces, para mí, y no solamente como poeta, sino como amante de la narrativa, contemplar me parece súper relevante. Contemplar incluso, aprender a contemplar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es toda una historia, ¿no? Nuestro cuerpo, desde que nació, bueno, pues ya sabemos cómo evoluciona, pero cuando ya estamos conscientes, por ejemplo, en nuestra adultez, ahora que estamos a partir de cierta edad, dándonos cuenta de los cambios que tiene nuestro cuerpo desde adentro y por fuera, estamos ya en el proceso de una historia, ¿no? De una historia de nuestra piel, de una historia de lo que sabemos sentir. Una caricia no es lo mismo una caricia a los 20 años que una caricia a los 40 o 50 años, ¿no? Creo que ese tipo de contemplación, y hablo un poco más interno, o sea, contemplación de tacto, contemplación, es lo que nos hace falta también para conectarnos con la naturaleza y con la vida, ¿no? Con la vida misma, ¿no? Y de la contemplación, también, no sé si vieron la película el año pasado, una de las ganadoras fue el año pasado, la de Metal, del Oscar, de los Óscares. Ajá. No la voy a, así, pero hay una película, ¿cómo se llama? Sí, Metal, o Metales, son de un baterista que se queda sordo, joven, un baterista joven, que se queda, fue una de las nominadas al Oscar. Pero bueno, como no estuvo no estuvo en los cines, como usualmente las ponen en el cine, ¿verdad? Por pandemia, pero bueno, sí la pueden buscar por ahí, creo que se llama Metal Sound o Metal algo, ¿no? Y es un joven que de tanto la batería se queda sordo, ¿no? Y la película es tan hermosa porque pasa por todos los procesos desde la descubrir que ya no puede oír, la negación, el querer recuperarles, el escuchar, y tiene un final excelso que no lo voy a platicar, pero la cuestión es, el mensaje que quiero dar es hacernos, también en los sonidos hay historias, ¿no? De repente si escuchas todos los días el canto de las aves y un día, curiosamente, no se escuchan, ahí hay una historia, ¿no? Pero nada más puedes estar atento a esa historia si estás atento a tu oído. Entonces, creo que es otro tipo de contemplación cuando uno escucha. Y cuando mezclas la contemplación visual con la contemplación, digamos, auditiva, con prestas atención, eh, estás ya inmerso en un espacio de poder ver de qué manera está la película. El sonido del metal, ese mero, justo, Sound of Metal. Ahí está. Ujú. Sí, sí, es lo que estoy viendo. Ser sordo es vivir en un mundo menospreciado y cruel. Bueno, es que sí se topa con algunas cosas, ¿no? El muchacho.
pero es de una poesía súper enternecedora y súper te abre los ojos a lo maravilloso que es el silencio, o sea, que te quedas tú, ¿en qué momento, en qué momento me gustó el silencio? Bueno, pues es que hay que valorar, ¿no? Hay que valorar lo que escuchamos día a día. Y en ese escuchar, pues bueno, lo que te cuentan, más allá de los chismes, Sí, que a claro. todos nos gustan, hay mucho, mucho de dónde partir, ¿no? Y lo ideal sería que, pues no estamos obligados a escribirlas, ¿no? O a hacer arte con lo que escuchamos. Pero si estamos conscientes de que hay historias a nuestro alrededor, entonces estamos conscientes de que nosotros también aportamos y somos una historia y somos más conscientes de las palabras que decimos, de no herir, de no lastimar, de no confundir, de no, de no darle vueltas al asunto, de no evadir y de aceptar, ¿no? También cuestiones de aceptación. Entonces creo que hay mucho trasfondo en el tema de las historias y de los cuentos, ¿no? Eh, no sé, no sé, siempre sale esta pregunta cuando hablo de microficción, que dicen, ay, Esopo. Ahí las fábulas de Esopo son breves, sí hay que considerarlas como ficción breve, pero tienen otra estructura porque tienen la moraleja, que esa no la encontramos en los cuentos tradicionales de literarios, y tienen siempre las fábulas tienen los personajes animales, ¿no? Del mundo animal, que son los que nos ejemplifican al mundo humano. Pero fuera de eso, bueno, todas las demás microficciones, pues tienen todo lo suyo, ¿no? Y yo creo que si ustedes empiezan a buscar más allá de la cuestión de la metaficción, que hace uso de la literatura misma, ¿no? Es una reescritura, o sea, hay microficción que reescribe el personaje del Quijote muchas veces o de que agarra las historias de Shakespeare y las empieza a transformar como hipertexto, ¿no? Como todos estas resonancias de la literatura van al bowl de la minificción, ¿no? Entonces, es maravilloso este género. Yo espero que les haya captado. Sí, yo también, muy, muy interesante. Te voy a leer algunos comentarios. Miladis González, que hoy cumple años, ya lo dije, nos agradece la felicitación. Y voy a puentearlos porque le voy a echar la culpa al Alzheimer, pero tenemos otro amigo que también está aquí y que cumple años hoy, y también es asiduo, y es Pedro Atúncar de Perú. Él también cumple años el día de hoy, así que aprovecho también para mandarle ¡Ay, un abrazo hasta felicidades! Perú, que nos está acompañando. En fin, fue una omisión a la que ya le eché la culpa a nuestro amigo alemán, ¿verdad? Lulu Guillermi Meyer, saluda y dice, hola, buenos días, gracias. Milevis escribe muy interesante, no, es Emilia, perdón. Milevis dice, en un cuento la imaginación vuela muy lejos. ¿Sí? No hay, Totalmente. no hay frontera. No hay límite. Emilia Encuentro Counseling escribe muy interesante tu exposición y luego agrega, sí, muy importante contemplar y escuchar con respecto a nuestro cuerpo, contemplándolo amorosamente, es el aprendizaje de nuestro ciclo vital. Tiene todo que ver con el sentir. Sentir. La literatura también, bueno, todas las artes, las bellas artes, pero la literatura tiene esa bondad también que a través de la palabra escrita te puede hacer sentir todo. O sea, te puede hacer imaginar un sonido, un sentimiento físico, te puede dar a imaginar un sabor, o sea, la maravilla de la construcción del lenguaje te da para más, ¿no? Es lo padre porque, por ejemplo, en las artes visuales, pues las artes visuales ya te dan el color, ya te dan la textura, ya te dan de alguna manera muchas más cosas más digeridas, ¿no? La música igual, otras artes, el cine, pues el cine ya te da la forma, te da todo, ¿no? Pero la literatura, a través de la palabra, te lo da todo sin dártelo, o sea, te lo muestra, te lo pone en la bandeja, pero no te lo, o sea, es por ejemplo el caso
de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que tiene este personaje, bueno, el Aureliano Buendía. ¿Por qué no se llevaba a cine? Bueno, creo que se va a llevar pronto una serie o algo así, pero porque pues, el señor ya no está y los hijos lo decidieron. Pero cuando el señor estaba en vida, él no quería que se filmara jamás 100 años de soledad, porque cada uno de nosotros tiene una imagen de Aureliano en su cabeza y ninguna imagen va a ser la misma. Y esa maravilla que te da la literatura, que una vez que ya le das una imagen en el cine, ya no te la quitas de ya, o sea, ya la ubicas, ¿no? O cuando la ilustras, ¿no? Ya sabes que es así, o ya te da, más o menos como me lo imaginaba. Pero cuando no, tenemos una ilimitada imaginación, como el comentario que expusieron, que tienes todo para hacerlo de como tú quieras. Así sea que el escritor te diga, el personaje tiene ojos verdes, pero la forma de los ojos es infinita. Entonces, y los tonos de verde igual. Entonces, eso es una de las cosas que nos maravilla también de la literatura. Sí, por supuesto. Voy a agregar, fíjate que cuando comentabas lo de la contemplación, que me parece muy importante, yo en mi cabeza hice una analogía respecto de que estoy convencido de que hoy día los adultos, bueno, hasta las personas en lo general, no está el momento para ir a pedir un empleo, no hay empleo suficiente. Cuando se acabe la pandemia no los va a haber, no va a haber posiciones de trabajo para todos y obviamente o van a estar los más jóvenes o van a estar los más calificados o van a estar los más jóvenes calificados, pero los adultos mayores como que vamos a estar en una posición de desventaja. Entonces, yo creo y estoy convencido que lo que hay que hacer es emprender. Y tú hablabas de la contemplación y dije, y a mí de repente me preguntan, quiero emprender, deme una idea. Y dice, espérame, es que el que emprende tiene que emprender con lo propio, ¿no? Como me imagino que el que escribe tiene que escribir desde lo propio. Yo no le puedo Claro. decir, escribe sobre mi lápiz que tengo aquí, la historia de mi lápiz. A mí el lápiz me puede decir algo, porque dónde lo compré, por qué me lo regaló, porque se me cayó y o porque le pasó la cucaracha encima. Pero el lápiz me dice a mí algo, pero no te lo tiene que decir a ti ni a nadie. El emprendimiento es igual, se emprende desde lo propio. Entonces, cuando hablabas de la contemplación, me puse a pensar qué importante es contemplar, porque las oportunidades de emprender nos rodean. ¿Cuántas desgracias, cuántas tristezas no pueden ser tomadas como áreas de oportunidad y de inspiración para decir, este tema no está resuelto, voy a ver cómo lo resuelvo yo? Y es a partir de la contemplación que uno encuentra ciertas soluciones, ciertas salidas y ciertos emprendimientos. Entonces me llevaste a eso, a decir, mira, qué parecido es. Y sobre todo porque, bueno, yo puedo decirte contemplar, pero también se puede pensar que es observar o mirar, que no es lo mismo, porque contemplar implica buscar eso que tú dices, un área de oportunidad, encontrar o percatarte de la belleza que hay en una situación, en un objeto, que más allá de observar y ver, o sea, de mirar, contemplar implica como una pausa, ¿no? Una pausa y una reflexión. ¿Por qué está esa situación dándose a cabo o por qué me causa una emoción? Entonces, el encontrar una área de oportunidad en algo que se contempla es pues se lastiza, ¿no? Por ejemplo, en este caso que tú hablas, por ejemplo, de lo laboral, ¿no? De encontrar una opción de trabajo. Pues si tú contemplas la situación en el parque de tu casa, no sé, que se apila la basura o que no hay jóvenes o que no se usa cierta parte del parque, ¿no? Está la cancha vacía o hay un toldo que nunca se usa y lo estás contemplando, empiezas a imaginar y empiezas a hacerte una historia. ¿Y qué tal si abajo de ese toldo? ¿Y qué tal si en las orillas del parque se arma un mercadito? Se arma entre los vecinos y podemos entre todos hacer una cooperativa y cada quien que lleve algo y cada quien, o sea, un día a la semana y entre nosotros, somos 10 vecinos, somos 20 vecinos, entre todos.
y todo, o sea, empieza toda una onda y empiezas a contemplarlo a futuro y a emprender de esa manera, pero no te lo da el mirar y observar y así pasar de largo ni nada, ¿no? Igual vernos a nosotros mismos, como decía el cuerpo, ¿no? Que mucha gente ya lo emprende así, ¿no? O sea, que vas, cómo va cambiando tu cuerpo de adentro hacia afuera. Y ya estamos pensando, como dijimos al principio cuando nos saludamos, en la salud. O sea, ¿cómo estás de salud? Porque sin salud no puedes disfrutar, no puedes sonreír, no puedes, si tienes un éxito no lo vas a poder celebrar. O sea, la salud pues es el pilar, ¿no? Y escribir sobre eso también pues es importante a veces eh, hasta por terapia, ¿no? Está la escrituroterapia, que es escribir a manera de terapia y hay muchas dinámicas y muchas formas de lograrlo y llegar a un punto en el cual se converge la escritura y tus emociones y sales adelante, ¿no? Sí, sí, completamente. Marisabel Gallastegui escribe, felicidades, me encantó. Quedará grabado porque no lo vi desde el principio. Sí, sí, va a quedar grabado. De hecho, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, que tenemos YouTube en Entrecanos en YouTube, y ahí va a estar para que ustedes lo disfruten y lo compartan y hagan con él lo que quieran, siempre y cuando no lo destrocen y sigan diciendo que es de Zaire, que es de Entrecanos, sí cuenten con él. Y hace una pregunta acerca de la cual yo me voy a compartir, yo me voy a permitir compartir este gráfico, que es que si das talleres. Y puse este gráfico a propósito porque están tus medios de contacto. Gracias. Sí, ahí está, mi correo electrónico es espinosa.zairaeliete, con doble T, Espinosa con S, porque luego le ponen Z y se va al abismo de los emails, o al menos a mí no me llega. Está el chismógrafo Twitter, Zaira y en Insta, que es un poco más informal en Insta, pero también lo pueden contactar por ahí, Zaira Eliete, con doble T. Sí, hay un cursillo programado de microficción también, así se llama, microcuentos, macrohistorias, para el mes de abril. Son 4 sesiones los martes, el martes 5, 12, y así se van, son 4 martes de abril. Y bueno, pues si me escriben por ahí, puedo darles más información. Va a ser virtual también. Lo puedes dar aquí, no pasa nada. Aquí. Por ese comercial no te lo voy a cobrar. Bueno, no, pues ahí está, es el mes de abril, empezamos el 5 de abril, los martes, en la tarde-noche, ahorita no recuerdo bien la hora, pero bueno, yo les paso la información, y es cupo limitado, se puede separar el lugar con 50% de lo que cuesta el curso, son 800 pesos mexicanos, no sé de qué manera en otros países, pero ahí nos arreglamos. Y pues la idea es que se aprenda de alguna manera pues una visión histórica del cuento, del microcuento, saber las herramientas, el desarrollo también, que haya retroalimentación también directa y que empecemos a hacer un tallereo de esto de la brevedad, ¿no? Empecemos a ser breves y a hacer el ejercicio de la contemplación para narrar en el storytelling. Storytelling, y hace 2 semanas, Ramón Artigas desde España nos decía, nos hablaba sobre el story doing. Es decir, no es solamente contar la historia, sino crear la historia, hacerla desde uno propio, ¿no? Sí, apropiártela y luego compartirla, ¿no? Eh, y también pues tener estos elementos, ¿no? Porque el efecto único, por ejemplo, no es difícil de lograr, pero sí es muy fácil de que se te pierda, ¿no? Entonces, no soltarlo y bueno, pues contemplar también que cuando uno comparte historias, también enriquece el entorno de quienes nos rodean. Entonces, hay que saber también qué tipo de historias queremos transmitir y cómo podemos lograr que nuestra historia también sea enriquecida por los demás. ¿Hay algún requisito de formación profesional o experiencia para las personas que tomen este taller? No, para nada, pues todos estamos en esto, ¿no? La cuestión es
reconocer bueno, pues que hable español, porque no vamos a andar traduciendo, ¿no? Nada más que hable español, porque todos estamos rodeados de historias. La idea es empezar a reconocer cómo acomodar las palabras para que suceda, ¿no? Una microhistoria. 4 martes. Sí, es el martes 5, 12, 19 y 26 de abril. Okay. ¿Y cuánto tiempo la sesión? De 1 hora y media. Y cuesta 800 pesos. Así es. Correcto. Muy bien, pues está Creo que la... por aquí tengo una en la pantalla, a ver, no sé si me dejes, porque la finalidad para que lo apunten. Se compartió, ¿verdad? Sí. Ahí está, mira. Y ahí está mi número de WhatsApp también. Perfecto. Ujú. Este gráfico después tú a pedir si me lo mandas para publicarlo también, o lo puedes hacer Te lo mando separado. directamente, también lo puedes hacer tú, publicarlo en el grupo de Entrecanos, con que lo publiques una vez, la primera vez te va a decir que necesita aprobación, pero desde ahí en adelante puedes publicar ahí con... Muchas gracias. Sí, Muchas gracias, Luis. entonces Claro ya que le sí. contestamos a Marisabel Gallastegui que sí das talleres. Lorena Pavón Bañales, ¿dónde puedo conocer y aprender más? Pues ya pusimos aquí sus medios de Y claro contacto. que sí. Ahí les voy a compartir también en el taller, pues, lecturas ya más seleccionadas, porque, bueno, aquí el tema era una introducción, pero ya más seleccionadas, va a ser combinado entre sección de lectura, creación y algo de cuestiones de desarrollo histórico, de teoría, un poquito para entrar en contexto y, bueno, pues que nos empapemos bien en 4 sesiones de lo que significa el microcuento. Excelente. Lorena Pavón escribe también, muchísimas gracias y felicidades. Emilia Encuentro Counseling, que está en Argentina. Ella escribe, excelente escucharte, muchas gracias. Gracias, Francisco Argentina. Rivera manda, bueno, pone la imagen del pulgar arriba, le gustó. Marisabel Gallastegui dice, ¿lo pueden escribir por aquí? Creo que quiere que le escribamos aquí tu correo electrónico y tus datos de contacto, que no tengo inconveniente en hacerlo. Gracias. Das un segundo, aquí lo busco hacer. A sus órdenes, creo que sí. Lo maravilloso de esta red es que pues, estamos conectados en diferentes países y diferentes regiones. Yo me encuentro, como bien lo dijo Luis al principio, estoy al norte de México, estoy a 2 horas de la frontera, pero de la frontera con Estados Unidos, pero estamos y hasta Argentina, o sea, padrísimo, y a Perú, muchas gracias a los que se conectan desde allá. Grandes microficcionalistas por allá, por cierto. Es que este género, Luis, ha crecido tanto en los últimos 30 años. Hay encuentros y coloquios sobre la microficción y minificción enormes en Argentina, bueno, al menos antes de la pandemia, en Perú, en Europa, son muy reconocidos, en Alemania, hacen encuentros que nada más se enfocan en estudiar la microficción, imagínate. En México tenemos un gran académico que es precursor de todo esto del género, que se llama Lauro Zavala. Un saludo si alguna vez me ve Lauro en este programa. Lauro es una eminencia en microficción, en cine también, en literatura, pero él es así como el más citado y el que más internado en esta cuestión de la microficción. La UNAM también tiene una cátedra de microficción. Bueno, es un género que vale la pena conocer y abordar, porque aparte de ser tan amplio y tan macro, es muy sencillo de conectar, ¿no? Entonces, ojalá que quienes estén interesados pues puedan contactarme, ya sea para el taller o si no para orientarlos por dónde irse a empezar a leer. Excelente. Marisabel Gallastegui pidió que se escribieran tus datos de contacto por aquí, ya los puse. Laura Josefina Conde Darbel
Gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes. Emilia, Encuentro Counseling, me escribe, ya te empecé a seguir, gracias. Gracias a ustedes, gracias. Adela Ramírez Muñoz, de Ciudad de México, muchas gracias y felicidades. Gracias, hasta la Ciudad de México. Lulú Guillermi Meyer, gracias. Excelente, escribe aquí. Ay, qué bueno que les haya gustado. Me da muchísimas gracias de veras por la invitación. Qué bueno que se pudieron conectar, que pudieron hacer una pausita en su día para conocer un poco más de la microficción y estos breves autores, que pues hay muchos más, pero poco a poco, si se les entró el gusanito, pues por ahí va, ¿no? Tal cual, por ahí va, que no se quede en el puro me gustó y ya, sino que todos tenemos algo que decir, todos estamos viviendo a diario una vida que nos da oportunidad de crear o de rescatar historias que ya están escritas alrededor nuestro. Así es. Pues ¿Tienes esta misma es una historia. tal Hicimos cual? una historia tal cual, de principio a fin, donde hay personajes como quienes nos colaboraron con su comentario y pues estoy muy agradecida con todos. Sí, muchas gracias. Pues yo te pediría un mensaje de cierre, por favor, para la comunidad de entrecanos, algo que tú quieras compartirnos ya para cerrar la sesión. Claro que sí, bueno, pues que sigan siendo comunidad, que exploren todos los temas que los enriquecen, que pues persistan en lo que les llama la atención, lo que los hace sentir vivos, que contemplen y escuchen y que en la dosis de las cosas que les dan placer en su semana, pues que busquen estas oportunidades de las artes, ¿no? De cualquiera de las artes, que vayan a un museo, que vean una película, que lean un libro, un microcuento por día. Hay muchas maneras de sentirse conectados con las artes y bueno, pues que les agradezco muchísimo la invitación. Estoy a sus órdenes en las redes sociales que ahí se comparten y bueno, pues esperando que sigan de pie aquí en Entrecanos, a toda esta comunidad maravillosa. Gracias, gracias. Yo también los invito, fíjense, se me ocurre invitarlos a que compartan con nosotros, si escriben algún microcuento y crean una macrohistoria, pues ¿por qué no hacerla partícipe de todos nosotros para disfrutarla y entre nosotros enriquecer este ejercicio y este día a día de pandemia y pospandemia, que aparentemente ya vamos a salir de eso, ¿verdad? Pero yo los invitaría a que compartan sus micro relatos, micro relatos y macrohistorias y que los podamos disfrutar entre todos. Así es. Muchas gracias. Gracias, Zaira. Un saludo y un abrazo. Gracias a todas las personas que nos Abrazo. acompañaron aquí en las redes sociales, y nos vemos en 8 días para otra microcharla y macrohistoria. Eso, Mero. Gracias. Un abrazo a Gracias, todos. Bendiciones. gracias. Que tengan muy buen día. Gracias igualmente. Hasta luego.